Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando los oídos nos juegan una mala pasada, o cuando nuestra mente decide crear su propia banda sonora? Hoy vamos a hablar de algo fascinante y a veces bastante desconcertante, las alucinaciones auditivas. Específicamente nos enfocaremos en la experiencia de Kerem, y créanme, sus reacciones a lo que escucha son algo que no se esperaban. Si les intriga la mente humana, la percepción y las experiencias extraordinarias, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los misterios del sonido, les pido un favor enorme, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido interesante preparado. Ahora, ¿qué son exactamente las alucinaciones auditivas? Pues, para ponerlo de forma sencilla, es escuchar cosas que en realidad no están ahí. Pueden ser voces, música, ruidos extraños o cualquier otro tipo de sonido. Y ojo, esto no es algo que solo le pase a personas con problemas de salud mental graves, puede ocurrir por muchísimas razones, desde estrés extremo, falta de sueño, hasta el uso de ciertas sustancias, o incluso como un síntoma de condiciones médicas. Pero lo realmente impactante y lo que vamos a explorar hoy con el caso de Kerem, es cómo estas experiencias, que son puramente internas, pueden manifestarse externamente y generar reacciones que a menudo, para quien las presencia, resultan sorprendentes. No se trata solo de oír algo, sino de la profunda conexión entre lo que nuestra mente percibe y cómo nuestro cuerpo y comportamiento responden a esa percepción. Vamos a desgranar qué le sucede a Kerem, cómo se manifiesta, y por qué sus reacciones son tan dignas de análisis y sorpresa. La historia de Kerem es un caso de estudio fascinante sobre la línea difusa entre la realidad percibida y la realidad objetiva. Al principio, Kerem comenzó a notar pequeños fragmentos de sonido, casi como si alguien estuviera susurrando justo al borde de su audición. Eran ininteligibles y los descartaba como el ruido de fondo de la ciudad, o tal vez el viento. Sin embargo, con el tiempo, esos susurros comenzaron a tomar forma. Se convirtieron en frases cortas, a veces advertencias, otras veces comentarios triviales, pero siempre con una intensidad que lo hacía detenerse y escuchar con atención. Su primera reacción ante esto fue de confusión. Se miraba a su alrededor, buscando la fuente del sonido, convencido de que alguien le hablaba o que había una radio encendida en algún lugar. Pero no había nada. Lo más impactante para quienes estaban cerca de Kerem era cómo estas alucinaciones comenzaban a influir en su comportamiento. Imaginen a alguien deteniéndose en medio de la calle, con una expresión de profunda concentración, murmurando respuestas a preguntas que nadie más podía oír. Al principio, la gente pensaba que estaba distraído, o quizás hablando por teléfono en secreto. Pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. Kerem podía volverse irritable e incluso asustado por lo que escuchaba. Hubo un momento particularmente memorable en el que estaba en una reunión de trabajo, y de repente se puso pálido, agarrándose la cabeza y susurrando: «Cállate. Ya te oí». Sus colegas, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, se quedaron paralizados por la impresión, sin saber si acudir en su ayuda o si lo que estaba experimentando era una especie de broma pesada. Las reacciones de Kerem no eran consistentes. A veces las alucinaciones eran benignas, como escuchar una melodía pegadiza que nadie más podía percibir. En otras ocasiones, eran amenazantes. Una noche, mientras estaba solo en casa, según nos ha relatado, empezó a escuchar una voz muy clara que le decía que había alguien en el apartamento. A pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas, y de que no había ninguna señal de intrusión, Kerem entró en pánico. Comenzó a barricadar puertas, a revisar cada rincón con una linterna, su cuerpo en un estado de alerta máxima. Para alguien observándolo desde fuera, su comportamiento parecería irracional, incluso cómico en su intensidad, pero para él, el peligro era tan real como el aire que respiraba. Lo interesante de las alucinaciones auditivas es que la persona que las experimenta a menudo está convencida de su autenticidad. El cerebro en ese momento está generando una señal auditiva que se procesa de la misma manera que si proviniera del exterior. Por eso Kerem reaccionaba con miedo, con sorpresa, con molestia, porque su cerebro le estaba enviando información sensorial que su mente interpretaba como real. Hemos podido observar cómo sus expresiones faciales cambiaban drásticamente en cuestión de segundos.
Una sonrisa de repente se convertía en un ceño fruncido. De preocupación o unos ojos abiertos de sorpresa podían llenarse de lágrimas de miedo. Un aspecto crucial de la experiencia de Kerem es que, a diferencia de la psicosis, donde las alucinaciones suelen ser parte de un trastorno del pensamiento más amplio, en muchos casos de alucinaciones auditivas, la persona mantiene el juicio y la comprensión de que lo que está escuchando podría no ser real, aunque la experiencia sensorial sea abrumadora. Kerem, en muchos momentos de lucidez, se daba cuenta de que estaba escuchando algo que los demás no. Esto añadía una capa de frustración y aislamiento a su experiencia. Se sentía incomprendido y a veces incluso dudaba de su propia cordura, a pesar de saber que racionalmente no había ninguna fuente externa para los sonidos. Los desencadenantes de estas alucinaciones en el caso de Kerem parecían ser variados. El estrés crónico fue un factor importante. Momentos de alta presión en el trabajo o en su vida personal parecían intensificar la frecuencia y la claridad de los sonidos. La falta de sueño también jugó un papel significativo. Hubo épocas en las que, tras pasar varias noches en vela, los susurros se convertían en diálogos completos, llenando el silencio de su entorno. Incluso la soledad extrema parecía propiciar estas experiencias, como si su mente, en ausencia de estímulos externos, buscara crear su propia realidad. Sus reacciones ante los diferentes tipos de alucinaciones eran tan variadas como las alucinaciones mismas. Cuando escuchaba música, a veces se ponía a tararear, o incluso a bailar, como si estuviera en un concierto privado. Cuando escuchaba voces familiares, se volvía melancólico, como si estuviera reviviendo recuerdos o conversando con seres queridos que ya no estaban. Pero cuando las voces eran amenazantes o desagradables, sus reacciones eran defensivas, se tapaba los oídos, gritaba o intentaba huir de la fuente invisible del sonido. Lo que hace que las reacciones de Kerem sean tan sorprendentes, como sugiere nuestro título, es la autenticidad con la que las experimentaba. No eran actuaciones, no eran fingidas. Eran respuestas genuinas a estímulos internos que su cerebro percibía como externos y reales. Verlo reaccionar a una explosión que solo él oía, o a una voz que le ordenaba detenerse cuando estaba en pleno movimiento, te hacía cuestionar la naturaleza de la realidad y de nuestra propia percepción. Era como ser testigo de un evento privado, íntimo, que se desplegaba en el espacio público. Hemos aprendido que las alucinaciones auditivas pueden ser increíblemente detalladas y personalizadas. Para Kerem, las voces a menudo parecían provenir de personas que conocía, o de situaciones que le resultaban familiares, lo que aumentaba la confusión y el impacto emocional. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestro cerebro construye nuestra realidad y cómo, en ciertas circunstancias, puede crear experiencias sensoriales vívidas sin la necesidad de un estímulo externo. La ayuda profesional fue fundamental para Kerem. Con el diagnóstico adecuado y el tratamiento, que a menudo implica terapia y, en algunos casos, medicación, se pueden manejar estas experiencias. La comprensión de la causa subyacente, ya sea estrés, falta de sueño, o alguna condición médica específica, es clave para abordarlas. Y lo más importante, el apoyo y la empatía de quienes lo rodean han sido cruciales para su recuperación y para que no se sienta solo en su lucha. En resumen, la experiencia de Kerem con las alucinaciones auditivas nos ha mostrado la asombrosa complejidad de la mente humana y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Hemos visto cómo los sonidos que solo existen en la mente de una persona pueden desencadenar reacciones físicas y emocionales intensas, sorprendiendo a quienes presencian estas manifestaciones. Desde la confusión inicial hasta el pánico y la melancolía, las respuestas de Kerem han sido un espejo de la profunda conexión entre nuestro mundo interior y nuestro comportamiento externo. Hemos explorado cómo el estrés, la falta de sueño y la soledad pueden ser desencadenantes, y cómo la autenticidad de sus reacciones subraya la potencia de estas experiencias internas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje fascinante y a veces inquietante. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante y esclarecedor como nosotros al prepararlo. ¿Han tenido alguna experiencia similar o han presenciado algo así? Nos encantaría leer sus historias y pensamientos en la sección de comentarios. Compartan sus experiencias, sus preguntas, lo que quieran. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido que explore los misterios de la mente, la psicología y las experiencias humanas extraordinarias, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir el fascinante mundo de la sal. Alucinaciones auditivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.